Jorge Nieto, ex ministro de Defensa y Cultura, dos carteras importantes para analizar el tema justamente, está con nosotros porque vamos a preguntarle sobre este tema que ha ocurrido en Puno y por supuesto también sobre la coyuntura política. Se va a volver a evaluar el adelanto de elecciones en un Congreso que ya no sé si es que lo que hace es más exasperar a la población que otra cosa. Jorge, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, Patricia. Gracias por la invitación. Pero cada día más tristes, ¿no? Cada día más frustrados por lo que pasa en el país. Se cree, no sé por qué, que las protestas se van a calmar algún día. Y ya sabemos, todos los que hemos observado la realidad nacional, que las protestas tienen sus picos y sus bajas. Normalmente febrero es un tema en el que las protestas bajan por el tema climático, por los carnavales, porque nadie mantiene una protesta todo el rato en el mismo nivel. Pero Puno no se calmó. Puno no se calmó y creo que entre lo que ocurre en Lima, los discursos absolutamente inapropiados de las autoridades, a veces se enardece y se quema la pradera. ¿Cuál es tu evaluación de lo que ha ocurrido en el caso de los chicos que han muerto ahogados cruzando el río Ilave? Que ya les digo, o sea, basta enfrentarnos a redes sociales para encontrar versiones totalmente opuestas de lo ocurrido. ¿Cuál es tu evaluación, Jorge? En diciembre hablé con la presidenta. Me invitó a Palacio de Gobierno. Le advertí que si no despedía por las muertes ya entonces ocurridas, eran 22, al ministro de Defensa entonces, el señor Otárola, y al ministro del Interior, que estaban comprometidos con esa actuación, en señal de asunción de responsabilidad política, se iba a internar en una situación cada vez más compleja, crecientemente violenta. Ella, en vez de hacer lo que debía hacer, premió al señor Otárola y lo hizo primer ministro. Y es claro que eligió una ruta. Y esa ruta es la del desentendimiento, es la ruta de la violencia, es la ruta de la sangre. Yo debo, en primer lugar, lamentar la muerte de esos 6 soldados. Y en eso le pido a las Fuerzas Armadas y al Ejército del Perú, los soldados del Ejército, y más sentido pesar. Pero aquí hay responsabilidad política. Hay autoridades que han decidido una ruta de solución del problema y esa ruta de solución es emplazar a las fuerzas del orden en las calles, ahí donde haya movilización y protesta. Y esa ruta elegida tiene como consecuencia los hechos que hoy día vemos y que pueden incrementarse. Cuando uno sigue día a día lo que está pasando, y estoy tratando de hacerlo a través de la información enorme que aparece en redes sociales, sobre todo en redes sociales, lo que uno ve es que esto empieza esto empieza en la Plaza San Martín de Lima, cuando una ciudadana del distrito que hoy día protesta, que va corriendo con los brazos abiertos, imagino que a abrazar al policía. Imagino también que un símil de la chica que en 68, en unas protestas en Estados Unidos, le pone una flor al fusil del soldado que está parado, es decir, una forma de protesta tratando de convertir una tensión entre dos seres humanos en un lazo de afecto, recibe una bomba lacrimógena de respuesta a 2 metros. Ya la Policía Nacional del Perú ha reconocido que ahí hay un problema. Qué bueno que haya sido así. Pero ahí empieza, porque esa fotografía, ese video, es visto en la tarde, en la noche, al día siguiente, en Puno, en el distrito del cual es originaria la ciudadana que corre a abrazar al policía. Y se inicia toda una escalada de respuesta. Hay ya una versión muy, muy detallada de un periodista que estuvo en la zona durante todas las horas de la confrontación, del conflicto, de la movilización. Y su versión es, digamos, radicalmente distinta a la que da uno de los soldados que hemos visto también declarado en televisión. Pero eso será un asunto que la Fiscalía tendrá que aclarar. Lo que ya está claro es que hay una responsabilidad política que no está siendo asumida. No solamente no está siendo asumida, Patricia, sino que en la declaración del primer ministro ante la Fiscalía que se ha filtrado a los medios de comunicación, lo que se revela es una actitud cobarde. Y eso es lo que ha enojado enormemente a miembros de las Fuerzas Armadas en situación de retiro. Tienen el lenguaje que tienen
evalúan estas cosas, lo ven todo en términos finalmente de Guerra Fría. De un lado hay terrucos, de otro lado hay las fuerzas del orden, y las cosas son más complejas, pero tienen razón en eso. La autoridad política, presidenta, primer ministro, no están cumpliendo sus funciones. No están asumiendo la responsabilidad política de esta situación. Tal cual, además, ¿qué pretende el señor Otarola con sus declaraciones? Primero, yo no fui, a mí nadie me pregunta, yo no tengo nada que ver. Ok, se te muere gente en Andahuaylas y no haces nada, se muere gente en Ayacucho y no haces nada, y después se muere mucho más gente en Puno y sales a decir que todos son terrucos y quiere que le creamos que detrás no hay una política de gobierno que ha pedido represión y que ha pedido que le acaben con las protestas a como dé lugar. O sea, los militares ya pasaron Sendero Luminoso, ya saben lo que es irte en contra de la población civil y no discriminar, ya saben, ¿no?, lo que les pasa. Es absolutamente cobarde y absolutamente irresponsable, ¿no?, porque no hay una coincidencia entre lo que ha declarado Otarola en Fiscalía y lo que declaraba la prensa cuando se moría la gente, ¿no? Porque es abogado. Entonces sabe que existe la verdad verdadera y la verdad jurídica. Y la verdad jurídica es todo aquello que ocurre en un juicio, documentado. De modo que allí él está actuando con este doble rasero. Bueno, pero como no señalaba... están asumiendo la... Como señalaba... Perdón, Patricia. Sí, como señalaba Ricardo Uceda hace poco en un artículo, puede ser que no le prueben que dio la orden, pero sí los va a juzgar por no parar el asunto. O sea, sí, porque la autoridad política tiene la potestad, porque además la presidenta es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, de parar algo que si le parece mal. Si no le parece mal, como por ejemplo a Fujimori no le parecía mal el Grupo Colina, no haces nada al respecto y te vas preso, ¿no? Hay justicia con todas sus dificultades en el Perú y hay justicia internacional. Y en materia de derechos humanos esto va a llegar hasta el fin. Ya la carta que envía el funcionario de Naciones Unidas sobre los hechos en Perú pidiendo explicaciones es cortés, muy diplomática, pero muy precisa para señalar los hechos que se han cometido fuera de la ley, tanto de un lado como del otro. De modo que esto va a seguir y tanto la señora Boluarte como el señor Otárola van a terminar finalmente siendo procesados por esta misma. En vez de asumir su responsabilidad política hoy, en vez de evaluar la situación, en vez de darse cuenta que ciertas maneras de enfrentar el problema llevan a ciertos resultados, porque aquí es el tema de fondo. Si yo comprendo que el asunto son una banda de terrucos que están alebrestados y yo tengo la responsabilidad de restablecer el orden, si yo creo que todo es así, pues voy a actuar en consecuencia. Que es y voy a meter bala. Que es lo que estamos viendo. Pero el tema es mucho más complejo. Yo lo he venido señalando desde hace semanas. Aquí hay una complejidad del movimiento que no se entiende y hay una densidad, particularmente en los pueblos andinos, en las comunidades indígenas y particularmente en Puno. Hay una densidad del movimiento que no se está comprendiendo. Hay gente que está movilizada en la calle, pero también hay gente que está movilizada emocional e intelectualmente. Es un movimiento muy profundo. Jorge, estamos hablando de cosas muy concretas. Mira, Jorge, primero basta ver la respuesta de Puno después de las muertes que sacó a la calle a miles de ciudadanos que no habían protestado y que de pronto ni siquiera estaban de acuerdo con la protesta, pero que se solidarizaron con sus muertos. Basta escuchar, hemos hablado con el presidente de la Cámara de Turismo de Puno, que apoya la protesta, sabiendo que eso le está generando pérdidas económicas, ¿no? Entonces, basta escuchar al padre del soldado muerto para darte cuenta que el tema es mucho más complejo, que este no es un tema de buenos y malos y que hay gente que está reclamando que cada agresión, como la bestialidad que ha hecho el ministro de Educación agrediendo a las mujeres aymaras que vinieron a Lima, lo único que hace es empeorar el problema, ¿no? Bueno, esas declaraciones son lamentables. No sé qué hace, Jorge, no sé qué hace. Mañana es el Día de la Mujer y ese ministro ya tendría que estar fuera. Ya tendría que estar fuera. Por menos que eso, hemos visto ministros salir disparados en otros gobiernos, ¿no? Siendo además presidenta una mujer que además es de origen provinciano. Entonces, en ese gobierno, un ministro de Educación, que es ya lamentable por la acción que está desarrollando como ministro en relación a la educación superior, ahora además agrede verbalmente a las mujeres.
Y hay gente que además no lo quiere ver. Dice, no, Es pero impresionante. ¿por qué racismo? ¿Por qué discriminador? ¿Por qué racismo? No, Es decir, y un Ministerio de la Mujer que saca un comunicado culpando más o menos a las madres de haber puesto en riesgo a sus hijos, cuando digo, si no fuera por esas madres, esos niños estarían muertos. La mayoría de los niños en el Perú, de clases pobres, de zonas rurales, estarían muertos si no es porque hay una mamá que se faja por ellos todos los días de su vida. Por eso se los cargan a la espalda, porque como no tienen con quién dejarlo, a donde tengan que ir, van con ellos. Llevar a tu hijo, yo no me puedo, no me puedo imaginar, Jorge, un lugar más seguro para un niño que la espalda de su madre. De verdad. No me puedo imaginar un lugar más seguro para un niño que la espalda de su madre. A menos que venga una bestia y te hace o te pegue, ¿no? A ver. Esas declaraciones son lamentables. Ya debería estar fuera ese ministro. Y yo espero que el Congreso tome cuentas, que alguna vez tome cuentas, porque esto viene desde el gobierno de Castillo. Recuerda, Patricia, que hubieron 8 muertos que no tuvieron ningún responsable político. Así es. Ninguno. Ninguno. Ahora tenemos más de 60 y tampoco hay responsables políticos. No podemos acostumbrarnos a una democracia enferma. Eso es una democracia enferma. Y aquí hay temas de fondo. Además, viniendo repito, de una época de violencia donde una población enfrentada entre Sendero y, mejor dicho, acorralada entre Sendero y y los militares también murió porque son peruanos cuya vida vale menos, pues. Son peruanos cuya vida ha valido menos, ancestralmente ha valido menos, ¿no? Y yo siempre pienso, Jorge, que el hijo de ese pobre comunero muerto en Ayacucho porque el militar lo mató porque creyó que era senderista, está peleando con el hijo de ese militar que se fue a una zona de emergencia, ¿no? Porque, claro, los que lo mandaron estaban en Lima y lo mandaron de cualquier manera. Siempre es el mismo Perú, Jorge, el que termina pagando el pato. Es terrible. Mientras, claro, los limeños asusamos, ¿no? Gritamos como desde nuestro balcón, ¿no? Uno de los soldados muertos es hijo de un poblador de Puno que ha señalado que quien es responsable de la muerte de su hijo es la policía. Es el Estado del Norte porque no se va. Y creo que es teniente gobernador de Juli. Es una autoridad muy importante porque dentro de las comunidades y los pueblos andinos los tenientes gobernadores son la autoridad más reconocida. Así es. Y han estado muy activos en todo este tiempo y el gobierno dice que no han hecho el mínimo esfuerzo por buscar interlocución. Y la única persona que hizo consistentemente esfuerzo por buscar interlocución entre las gentes que estaban en manifestación fue despedida de Entonces aquí hay una elección de una forma de enfrentar el problema y ese es el problema que está haciendo que nuevamente peruanos humildes se enfrenten contra peruanos humildes. Más como yo digo, no lo vas a hacer por humanidad, no lo vas a hacer por ética, no lo vas a hacer por moral, aunque sea hazlo para resolver el problema, cambia de táctica, ¿no? O sea, no hay justificación para mantener esta visión de las cosas porque ni siquiera ha dado el resultado esperado, ¿no? Esta gente que apoya a la policía y le da armas, que me parece muy bien que se apoye a la policía, ojalá que esto se traduzca en un respeto a la policía en general y que no anden después gritándolos en la carretera cuando les piden un brevete. ¿Pero qué creen? ¿Que más pistola va a resolver el tema? En el caso de nuestra Policía Nacional necesitamos una moderna. Bueno, ni se diga, ¿no? Voy a poner un ejemplo, Patricia, que no tiene nada que ver con piedras. Hubo un operativo en el año 20, me parece, en Los Olivos, cuando un conjunto de muchachos y muchachas estaban violando la ley de la pandemia. Lo recordarás. Y en ese operativo murieron 13 personas. 13 personas. O sea, no puede ser, pues, algo está muy mal hecho para que en un operativo de gente que está bebiendo y bailando, a las 2 de la mañana, llegue nuestra fuerza de la Policía Nacional y se produzcan 13 personas. Y no tiene nada que ver con Sendero, ni con terror, ni con violencia, ni con... No. Entonces, no miramos estos hechos, que hay gente que se niega a mirar los hechos. Tenemos que trazar políticas a partir de los hechos. Yo no digo que no hay violentismo en el otro lado. Por supuesto que sí. Ha habido quema de comisarías, ha habido toma de carreteras, ha habido un policía asesinado en situaciones terribles. Pero necesitamos leer la situación política nacional y encontrar una forma de política de salida. Diálogo, diálogo, diálogo y finalmente encontrar una forma de salida a la discusión. Si no se logra eso, yo no entiendo para qué tenemos un gobierno, para qué tenemos una presidenta, para qué tenemos un primer ministro y para qué tenemos ministro. Una cosa que me sigue sorprendiendo, Jorge, sé que no debe ser un tema fácil de resolver. Primero que otra vez los que mueren en el caso de las fuerzas del orden son los chicos del servicio militar, que también fueron los que murieron
masivamente en la guerra contra el Sendero Luminoso, que son chicos que están ahí cumpliendo su servicio militar y además los mandan a enfrentar a una población civil que no es su trabajo, etc. Pero de verdad, Jorge, no entiendo por qué un soldado peruano no sabe nadar. Entiendo que hay un montón de peruanos que no saben nadar, pero ¿cómo vamos a enfrentar una guerra si nuestros soldados no saben nadar? ¿Y cómo haces que un chico cruce un río helado, aunque haya sido huyendo de un ataque? Se va a morir de todas maneras. Si cruza un río helado con 20 kilos encima, cargando un fusil y no sabe nadar, ¿qué posibilidades hay de que llegue a la otra orilla vivo? ¿No? ¿Qué pasa con la formación también de nuestros soldados? Aunque se trate simplemente de reservistas o de los que están haciendo su servicio militar obligatorio. Ahí hay temas que tienen que ver con la manera en la que está organizada nuestro trabajo. No puede ser posible lo que tú dices, no puede ser posible que no sepan nadar. Si están en el ejército, tienen que ser enseñados a nadar. Por lo menos eso. De modo que aquí hay que revisar cosas de fondo. Pero vuelvo al tema. Aquí el tema fundamental es la responsabilidad política. Ahí está el origen de lo que ha pasado. En una manera de leer el asunto y en una manera de querer, comillas, resolverlo. Y eso tiene que ser resuelto. Y espero que el Congreso haga su trabajo. Ahora, adelanto de elecciones, nos podemos quedar sentados esperando hasta el 2026, ¿no? Eso no va a pasar, ¿no? Nos van a seguir meciendo, lo cual, por cierto, no hace más que enardecer. O sea, el Congreso tiene su cuota de responsabilidad enorme, porque también tiene responsabilidad política en esto, ¿no? No solamente tiene cuota de responsabilidad en esto, sino que además van por más, Patricia. Sí, exactamente. Quiere quedarse, la extrema derecha y el esfuerzo quiere quedarse con los otros. Yo lo he señalado ya, quieren ser dueños de los jugadores, de la cancha, del estadio, del árbitro y del bar. Y quiere desaparecer y quiere desaparecer a un Perú que le estorba, ¿no? Que no entre en la foto de Prom Perú, ¿no? Que es de locos, ¿no? Para construir un Perú a su medida y en su idea tendrían que eliminar más o menos unos 20 millones. Exactamente. Bueno, pero en eso están, ¿no? Bueno, no gratis te atacan, pues, ¿no? Algunos medios de comunicación que buscan refrendar lo que estás diciendo, lo que estás señalando hace tiempo. Pero bueno, callados no nos vamos a quedar, ¿no? Hay que persistir, hay que señalar los problemas, hay que hacer ver la complejidad, hay que señalar que hay otras salidas y otras soluciones que se pueden perfectamente. Ahora, pero claro, mientras estén en esta idea, no hay manera. Jorge, se puede estar de acuerdo, en desacuerdo con tus ideas, se puede discrepar, pero eres de los pocos políticos o que han tenido cargos públicos en los gobiernos anteriores, como, repito, podemos hablar desde el APRA hasta Kuczynski, que era gente más de centro, que da la cara con otro discurso. ¿Qué pasó? ¿Por qué se replegó así la clase política que tendría que defender lo que estás defendiendo tú? A mí me sorprende no encontrar más voces. Sí, gente que pone un tweet, ¿no? Gente que de repente pone un post en su Facebook, no mucho más, ¿ah? Bueno, la verdad es que tenemos pues una clase política lamentable, Patricia, ¿qué quieres que te diga? Y sus intereses son los del bolsillo, básicamente. No hay un pensamiento sobre el país, sobre la nación, sobre la población peruana. Esto lo dijo, para hablar del 8 de marzo, lo dijo en 1834 una feminista francesa de raíces arequipeñas, una señora de nombre Flora Tristán, en un artículo sobre el Congreso de la República de entonces, 1834, habían pasado 13 años de la elección del mexicano. Decía, en esa casa, cuando se discute de política, lo único que está ausente es la patria. ¿Qué tal, todos piensan solo en sus intereses personales. 1834. Y no ha cambiado mucho la cosa. Que son capaces de decir bestialidad y media que ofende a todo un pueblo por seguir comiendo un buffet de 80 soles. Así de patético el asunto. Porque ya ni siquiera se defienden, Jorge, grandes lobbies, que me parece pésimo, pero en fin, ¿no? Una gran fortuna no, se defiende así la mezquindad, la pequeñez, ¿no? Un menú de 80 soles. Bueno, Jorge, una tristeza. Lo que más tristeza me da es que apenas empiece otra vez una campaña electoral, ya sea que se adelanta o que llegue en el momento o llegue en el 2026, ahí vamos a ver otra vez aparecer a todos gritando a favor de esto y en contra del otro, midiendo a ver qué discurso es el que les va a conseguir más votos. La falta de convicción. Yo espero, Patricia, que en ese momento, ¿no? Al lado de todos en la boleta electoral estemos
y que la gente tenga otras opciones para Ojalá. decidir. Estamos en ese pleito y en ese esfuerzo porque no puede ser posible. El Perú no se merece esta clase. No, Somos no. un país con 14.000 años de historia. Somos una potencia cultural, una de civilización. Hemos construido muchas cosas. No nos merecemos esto. No. Necesitamos darle otro rumbo al Perú. Hace rato Y que es no. necesario que la gente honesta, trabajadora, participe en la política, porque si no, los pícaros y los corruptos seguirán haciendo de las suyas. Hace rato. Muchas gracias. Hace rato que merecemos más. Muchas gracias, Jorge.